procesos culturales suelen tener una cierta pausa en su desarrollo y nos vamos a referir ahora a un proceso interesantísimo cuando surge, sobre todo en la pintura, aunque muchos hablan del impresionismo en otros aspectos de la cultura, pero la pintura es el aspecto fundamental y surge particularmente en Francia, que es el país donde el impresionismo tuvo el mayor desarrollo. Veníamos de una época, digamos, clásica o posclásica, de una gran significación de la figura, de la forma, de la manera como el pintor lograba presentar a las personas si se trataba de retratos, a los paisajes si de paisajes se trataba, a los grandes monumentos, a las grandes ciudades. Era una pintura que algunos llaman realista, en el sentido en que dicen que la gran tarea del pintor era transportar al lienzo una realidad que estaba ante sus ojos. Pero viene esta eclosión del impresionismo, donde van perdiendo importancia esas figuras, donde se van difuminando, se van deshaciendo. Y entonces, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo esencial en la pintura impresionista? Es la luz, el manejo de la luz, que tiene que ver en pintura con el manejo de los colores. Entonces los paisajes son menos nítidos, pero enormemente sugestivos. Las personas también muchas veces aparecen como difuminadas en un ambiente que las absorbe y en un ambiente que es más de luz que de formas. El impresionismo viene por allá por los años de 1874, vienen las grandes apariciones de los impresionistas y sería muy difícil decir cuál fue el primero de ellos y se habla inclusive de antecedentes en el campo, eso pertenece a la historia de la pintura, pero de esos impresionistas ellos hicieron su propio club, montaron su historia y esa fue una historia que se fue difuminando por el mundo entero y el impresionismo llegó a todos los rincones del mundo pictórico de su tiempo, de finales del siglo XIX. Y entonces es la pintura de Claude Monet, la pintura de Edgar Degas, la pintura de Cézanne, la pintura de Manet, la pintura de Renoir, que es uno de los más conocidos de los pintores impresionistas, y la pintura de Corot y la pintura de tantos otros, no eran muchos. Camille Pissarro, por ejemplo, obviamente es de apellido Pizarro, de ascendencia española, pero habrá que decirlo en francés porque vivió e hizo toda su obra en Francia. Camille Pissarro fueron los grandes de la pintura impresionista que cambiaron todo el escenario y que para muchos abren las puertas a lo que se llamó el modernismo, siempre perdiendo espacio y lugar la figura para dar espacio a la sugestión. El pintor no es ya el que pinta, el que expresa una realidad visible que podemos juzgar a la luz de inmensos pintores como Tiziano, como el Tintoretto, bueno, el Greco de una manera muy especial, o Velázquez, sino es la sugerencia, la sugestión a través del manejo de la luz, el impresionismo. Entonces miren ustedes cómo el paso de los grandes realismos a estos extremos de un modernismo donde se fue perdiendo la noción de la figura, de la forma precisa, para llegar a los extremos del cubismo o de una pintura donde simplemente hay trazos, simplemente hay colores o presencia de sugestiones de líneas que no representan una figura específica. Estaríamos en el mundo de una pintura moderna, que es el contraste de la pintura realista, pero con un tránsito. El tránsito en la pintura impresionista, que tiene hoy su sede en el Museo de Arte de Impresionista en París, donde están las grandes obras de los grandes impresionistas, no de todos los tiempos, sino de un tiempo que fue relativamente breve, de finales del siglo XIX
a comienzos y entrado el siglo XX, haciéndole antesala al desarrollo pictórico más moderno, mucho más difícil de comprender, mucho más difícil de captar y mucho más difícil de entusiasmar, que fue la pintura moderna, hoy en franca derrota, porque se vienen insinuando en la pintura tendencias muy claras a volver a las formas, a volver a la expresión de las cosas a través del pincel del pintor. El impresionismo, pues, de finales del siglo XIX es una manifestación maravillosa del talento francés en la pintura, fundamentalmente eso. Y repetimos, es la historia de Corot, de Monet, de Manet, de Renoir, de Gauguin, Gauguin que es de los últimos expositores de esa tendencia pictórica impresionista y que pintó muchas de sus obras colosales en el Oriente, lejos de París y luego lejos del ambiente crítico y del ambiente cultural de su tiempo. Así pues que al impresionismo le dedicamos estas consideraciones, estas reflexiones que les traíamos gracias a la Universidad La Gran Colombia.